¿Te ha pasado que le ayudas a alguien, estás trabajando con esa persona y el día que por alguna razón tú no puedes estar, esa persona te deja de hablar y en ese momento te conviertes en el malo de la película? Hey, ¿qué tal, estudiantes del éxito? Sean bienvenidos, qué gusto poder saludarlos en este día 37 de Reinicia 90 y vamos a hablar acerca de esto que se vuelve una locura. Y bueno, yo creo que algunos han experimentado esta situación. Yo te voy a contar, cuando yo comencé, mis uplines no estaban ni siquiera en mi país, no deja de la ciudad, no estaban en mi país. Entonces el trabajo fue un poquito más complicado, pero eso me llevó a desprenderme rápidamente de depender de alguien, ¿no? Entonces eso básicamente en mí no existió y fue una gran ventaja porque si no quizá no hubiera podido desarrollar muchas habilidades que necesitaba. El ser introvertido, el no estar acostumbrado a todo lo que requieren las redes de mercadeo, pues me llevó en un proceso acelerado básicamente. Entonces eso me ayudó muchísimo, pero aquí viene lo interesante, como yo no había tenido ese soporte de alguna manera más que vía telefónica. Y sí, después de esto empezaron a viajar, pero los uplines viajaban una vez y tenías que esperar unos meses, a veces viajaban al siguiente mes, pero llevaba ese tiempo y mientras no estuvieran, ¿qué íbamos a hacer? Esa era la pregunta. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo comienzo a trabajar con las personas que llegan a mi equipo, a mi organización, y entonces empiezan a depender de mí. Y ahí se crea una situación donde si queremos buscar culpables, ambos lados son culpables, pero el liderazgo es el que más culpa tiene, ¿no? Entonces aquí ocurre que esta persona es nueva, dice yo necesito de mi upline, ok, trabajemos. Pero después pasan 3 meses, 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años y esa persona sigue dependiendo del upline, no se atreve a hablar con nadie porque no se siente capaz. Entonces ahí tenemos pues un mal trabajo, tanto él que no se ha desarrollado porque ha estado en múltiples entrenamientos, pero el líder tampoco, por no dejarlo volar, por tener miedo. Y eso me pasó mucho, el hecho de, oye, voy a reunirme con tales personas. Yo decía, wow, tienen potencial, mira, son políticos o están involucrados en el medio artístico, yo tengo que estar ahí, ¿cómo lo voy a dejar solo? Y entonces, ¿qué ocurría? La persona seguía dependiendo del líder. O ellos decían, no, ¿cómo voy a hablarle a este político, a este empresario, si no viene la persona que tiene más experiencia? Entonces, era esta situación y se crea ese conflicto y no hay un ganar-ganar, aquí es un perder-perder. Porque no hay crecimiento. Gerardo, pero si eso empieza a crecer y empieza... Sí, pero si esa persona trae a alguien que quiere desarrollar, yo no puedo trabajar con ese alguien porque tengo que trabajar con él. Entonces no hay duplicación. Y no puedo seguir en otras organizaciones tampoco porque empieza a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, cuando detectas estas situaciones dices, ahora entiendo por qué en este punto estaba atorado completamente. Y bueno, en estas situaciones, y te cuento, una vez nos ocurrió que llegué a una presentación que me invitó una persona que llevaba ya tiempo en el negocio, pero me invitó para que le diera ese apoyo. Llegué ahí y cuando nos vimos, éramos varios líderes de su organización. De alguna manera le habló a su upline a su upline y le habló a los uplines de todos los uplines. y entonces llegaron a mí, llegué yo ahí y bueno, éramos un montón. El problema no es que estuviéramos ahí porque la pasamos súper bien, tú sabes, una reunión siempre es nutritiva, pero era un invitado. ¿Te imaginas lo intimidante que fue para ese invitado sentarse y darse cuenta que, no sé, 10 personas en la mesa eran del negocio? Eso era básicamente darle montón a la persona, ¿no? Como se dice en México, éramos muchos curas para una misa. Entonces, esto pues repercute en que no funcionan las cosas como deberían de funcionar. Pero
Sin embargo, bueno, hay ocasiones donde la persona puede decir, hey, oye, ya no me estás apoyando, ya no quieres trabajar conmigo, como me ocurrió en otra situación donde alguien me reclama y me dice, hey, Gerardo, tú ya no estás apoyándome porque yo voy a dar presentaciones, yo voy a hablar con personas, tú ya no quieres ir conmigo, siempre me dices que no puedes, que tu agenda está llena, bla, bla, bla. Y le dije, ok, sentémonos. ¿Conoces a esta persona? No. ¿Conoces a esta persona? No. Esta persona está en Estados Unidos. ¿Conoces a esta persona? No. A esta? No. Esa persona está en Europa. ¿Conoces a este? No. ¿Conoces a este? No. Este está en Asia. ¿Sabes? Todos los meses cobras de ellos. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cobro de ellos? No los conozco, pero son de tu organización. Porque no estoy trabajando directamente contigo, pero el negocio sigue creciendo. Ah, ok. Pero de todas maneras, ellos están lejos, tú deberías de estar aquí conmigo. ¡Pum! No había ese entendimiento. ¿Por qué? Porque ya se había creado esa dependencia. Entonces, estudiante del éxito, porque como estamos en esto de Reinicia 90, esto es algo que no quiero volver a cometer. Porque no solamente yo daño mi negocio, sino daño el negocio de los demás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque no es como, entonces que cada quien haga lo suyo y que se rasquen y si yo pude sin offline ellos deben de poder. No se trata de eso porque el modelo es colaborativo. Entonces se crean expectativas y objetivos. ¿Sabes, fulanito? Voy a estar contigo por los próximos 90 días trabajando para que aprendas las bases del negocio y entonces empieces a desarrollarte. Y eso no significa que no me puedes llamar, que no podemos reunirnos, que no te puedo apoyar de vez en cuando. Eso significa que tú tienes que desarrollar tu liderazgo y bueno, ya ahí se crean todas esas expectativas y objetivos para que la persona lo tenga en cuenta, tenga presente esa situación y entonces todos contentos. Así que espero que este tip te sirva porque la verdad que te puede salvar de no crecer en tu negocio. Así que por ahora me despido, estudiante del éxito, te mando un gran abrazo y te recuerdo como siempre que yo creo en ti.